Bueno, bienvenidos a este nuevo programa de Motivate, el programa donde entrevistamos a mujeres, en donde hablamos sobre la resiliencia, la motivación y el crecimiento personal y profesional. Cada semana nos encontramos para compartir historias nuevas, para saber sobre nuevas experiencias, sobre ideas o proyectos que son transformadores, ¿no? Y que nos van inspirando en el día a día. En este programa tan especial vamos a hablar sobre las finanzas, un tema muy interesante en la actualidad y un tema del que se habla mucho. Finanzas, las inversiones, los ahorros, el uso de la tarjeta de crédito, conviene, no conviene, qué es lo que tenemos que hacer para organizarnos mejor a nivel de finanzas personales. Y para poder hablar de este tema hemos traído una invitada muy especial. Ella se dedica al negocio de las finanzas, ahora nos va a contar sobre eso, vamos a poder ver también sus redes sociales, a donde ustedes también la van a poder contactar, ¿sí? Para satisfacer algunas dudas que queden después del programa. No se olviden de dar me gusta, de suscribirse para tener este contenido y muchos más similares a esto, para vos que sos emprendedora, que tenés un negocio y necesitas capacitarte o entender tips de distintos puntos de vista en cuanto a lo que son los emprendimientos. Bienvenida, Lucía Gatela. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Pau. Hola a la audiencia de Nexo y a Motivate. Es un placer para mí estar acá. Y justamente para hablar de esto, para poner las finanzas en voces de mujeres, que también fue mi idea en el momento en el que fundé mi academia personal, en la que, bueno, nosotros hablamos y capacitamos tanto a mujeres como a varones en temas de finanzas personales, de emprendimientos y demás. Pero bueno, me entusiasma mucho traer este tema en una mesa donde estemos y seamos dos mujeres, que no suele ser así, suelen ser más hombres los que hablan estos temas. Así que bueno, vamos a darle una vuelta de rosca. Buenísimo, bueno, me encanta. Ya vamos a mostrar en un rato tu perfil de Instagram también para que la gente te conozca, te siga y te haga consultas por ahí. Para mí este tema es muy interesante. Me encanta que exista, que hayas creado también tu propia marca personal, que después hagas la generación de contenidos como esto, porque seguramente nos ayudas a todas a entender cómo es las finanzas. Pero quería que nos contés cómo es tener, para vos, Lu, las finanzas organizadas. ¿Qué es tener finanzas organizadas? Para mí, tener las finanzas organizadas es que el dinero no sea una fuente de estrés en nuestra vida. Bien, a ver, esto no significa necesariamente que no vayamos a tener estrés, sino que el dinero no va a ser esa fuente de estrés. Es decir, que sepamos cuánto nos ingresa, cuánto nos sale, que en nuestro trabajo, tanto como emprendedoras o como personas con un salario fijo, alcanza para sostener el estilo de vida que nosotros llevamos y queremos llevar, y que nos ayude también a alcanzar nuestros objetivos, tanto personales como monetarios, como incluso después, digamos, los que son más filosóficos y sí, en ese sentido. Y dentro de lo que es la organización de finanzas personales, ¿cuáles dirías vos que son los errores más comunes en cuanto a la administración o a la gestión, ¿no?, de las finanzas? Yo lo que veo, más que nada en esta época de redes sociales y todo esto, sí, es que muchas veces tratamos de copiarle al otro. Miramos qué es lo que está haciendo el otro y yo quiero lo mismo. Y a ver, eso muchas veces nos lleva primero a endeudarnos, después a tomar decisiones que por ahí no sean, acorde a nuestros objetivos, y que no nos alcancen y que no nos lleven a alcanzar nuestros objetivos personales, y que terminemos alcanzando los objetivos que nos impone Instagram, que nos impone el medio, que nos impone la sociedad en la que estamos insertos, ¿no? He conocido mucha gente que me dice, no, yo tengo tarjetas de crédito porque mi familia la tiene, o porque mis compañeros del trabajo la usan, y todos hacemos lo mismo. O sea, sí, hacemos lo mismo porque el de al lado hace lo mismo, y no por convicción propia, ¿me entienden? Claro, o un plan financiero propio. Claro. La compra de dólares, por ejemplo. La compra de dólares. Yo lo veo más que nada en los temas de usos de tarjeta, de compra de cosas que por ahí uno no necesita, de hacer cosas que a uno por ahí no le gustan, ¿viste? No sé, ahora está de moda viajar. Y bueno, todo el mundo viaja. Pero es tu
¿Es tu sueño, es tu meta realmente viajar o vos querés ser artista plástico? ¿Me entendés? O sea, claro. Muchas veces no nos paramos a preguntarnos realmente qué es lo que nos gusta, sino que hacemos lo que hace el resto y esperamos que eso después nos dé la felicidad. Y en el medio suceden todas estas cosas que supongamos por ahí, no sé, a uno no le... no sé, a mí no me gusta viajar, pero lo hago porque mis amigas lo hacen y para viajar yo tengo que dedicar dinero que por ahí lo podría haber dedicado para algo que yo realmente sí quiera, ¿me entendés? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que muchas veces nos dejamos llevar por lo que hace el resto del mundo y también pienso que a veces uno, esto va a ser controversial, A ver. pero trata de comprar cosas que son incomprables. Por ejemplo, el amor. El amor de un hijo, muchos padres lo tratan de comprar con plata, o sea, con juguetes, porque le dicen, mira, yo voy a trabajar y como el chico le reclama presencia después de trabajar, le dice, no, yo tengo que trabajar para comprarte la Play, para comprarte esto, para comprarle el otro y después, de nuevo, nos metemos en deudas o en cosas que no podemos pagar para comprar ese amor del chico, de nuestro hijo, con algo que por ahí el niño no quería. O sea, el nene no quiere una Play, quiere tu presencia, ¿me entendés? Y en ese sentido por ahí también veo gente que hace esto, digamos, de viajar o de qué sé yo, por una cuestión de pertenecer a un cierto grupo. Claro. ¿Me entendés? Entonces ahí también vos estás tratando de comprar, no sé, la amistad o el estatus con algo que la amistad no se compra, el amor de un hijo no se compra. O sea, son cosas que no se pagan con plata y, bueno, muchas veces confundimos estos términos y terminamos haciendo una cosa por otra, nos endeudamos y nos generamos, aparte de que nuestro hijo no nos quiere, ahora tenemos un problema financiero. Nos endeudamos para comprarle la Play y encima y no encima nos el chiquito, claro, no nos quiere. Y después Claro. nos pide otra cosa, porque eso también se genera, ¿me entendés? O sea, nos pide otra cosa, o los padres que, bueno, hablando de paternidad, como podríamos hablar de cualquier otro tema, que le dan a los niños cosas que no necesitan, como caramelos o golosinas o cosas que le hacen mal a la salud, pero se las dan para que no les reclamen, para callar los berrinches y ese tipo de cosas, que también de alguna manera es tratar de comprar ese amor o tratar de calmar a esa persona y llevarnos bien, pero quizá no es la forma más asertiva de hacerlo. Claro. Pero bueno, obviamente uno entiende que en el devenir de la vida uno hace lo que puede. Tal cual. Pero ¿cómo sería, Lu, la organización? O sea, ¿cómo recomendarías vos a una persona dentro de sus finanzas personales, a alguien que recién empieza, no tiene idea? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Qué tendría que hacer la persona? Yo tengo un ejercicio que de hecho el año pasado se lo hice hacer a chicos de secundaria, que es agarrar una hoja, dividirla como en 4 cuadrantes. Okay. Y en un cuadrante poner los ingresos que uno tiene, cuáles son nuestras fuentes de ingresos, enumerarlas todas, sumarlas todas y si tenemos ingresos, o sea, las personas que tienen ingresos frecuentes, digamos asalariados, tienen un sueldo fijo todos los meses. Las personas que tienen sueldos variables, que son emprendedores o lo que sea, se pueden fijar en los ingresos de los últimos 3 meses y hacer un promedio. Okay. Pero una de las patas fundamentales son los ingresos. Por otro lado están los gastos. Bien. Lo mismo, anotar todos los gastos que tenemos sin diferenciar de qué son y para dónde vienen y sin meternos en cálculos exhaustivos, digamos. Sí. Podemos ver cuáles son esos gastos que tenemos y una vez ahí comparamos ingresos y gastos y vamos al otro cuadrante, el cuadrante, digamos, de la izquierda abajo, donde vamos a ver si tenemos ahorro o deuda. Si nuestros gastos son más grandes que nuestros ingresos, vamos a tener deudas. Ajá. Y si nuestros ingresos son más grandes que nuestros gastos, vamos a poder generar un margen de ahorro. ¿Cuántos casos tendremos de esos? No sé, bueno, eso depende de cada uno. Pero una vez ahí que vos ya tenés como una evaluación de cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos,
eso te llevó a reflexionar determinadas cosas. Sí. Pasamos a el cuarto cuadrante, donde van los objetivos financieros. Okay. ¿Qué hacemos con toda esta información? Pasemos a la acción, definamos una meta a alcanzar, una o varias, en las cuales nosotros podamos decir, bueno, la meta, no sé, de este mes o de este trimestre o de este año va a ser tal. Y en relación a eso podemos ir ajustando nuestros comportamientos para o reducir nuestra deuda o aumentar nuestros ingresos. Yo no soy muy promotora de reducir los gastos, sí de evaluarlos. Claro. Porque al momento de gastar, uno gasta. Pero también hay que ver en qué gasta. Y si eso en lo que gastamos, de nuevo volviendo al principio, se alinea con nuestros objetivos o no. Claro, porque tenés lo que se llama los gastos hormigas. Entonces, como a dónde se va y esa costumbre, no sé si vos recomendás como alguna aplicación o de alguna manera anotar o llevar todos esos gastos, ¿no? A veces comida afuera o golosinas o, no sé, ibas caminando un drugstore, agua, ese tipo de gastos. ¿Cómo se registra eso o qué recomendaciones das vos? Para los gastos hormigas, sí, uno puede tener un montón de apps. Para mí el manejo ideal del dinero es no necesariamente andar con una app, sí saber más o menos yo, no sé, en el día cuánta plata puedo gastar, ¿sí? Como sea que la gaste, pero cuánta plata la puedo gastar, y también conocer que la plata y todo en la vida tiene un costo de oportunidad. Es decir, lo que yo gasto en una cosa, esto es obvio, pero a veces no nos damos cuenta, no lo puedo gastar en otra cosa. Entonces, yo puedo elegir o comprarme un café o comprarme un jugo, o en vez de comprarme un café, ahorrarme ese café durante cierto tiempo y después comprarme un libro. ¿Se entiende? O sea, es como el costo oportunidad, algo así. Es claro, ¿a qué estoy renunciando por elegir una opción? Ese es el costo de oportunidad. Y muchas veces, nos olvidamos de estas cosas, que repito, pueden sonar obvias, pero en la práctica por ahí no lo son. Y es súper importante ver todo esto. O sea, que por ahí hay gente que me dice, no, yo no ahorro porque es muy poquito. ¿Y por qué voy a ahorrar poquito? ¿Y por qué no vas a ahorrar poquito? Claro, o sea, pero ¿y cuánto sería el ideal de ahorro? Hoy en día en la Argentina, para ahorrar a secas, ya es un logro. Claro. El 1%, lo recomendable, recomendabilísimo, creo que es el 20% de los ingresos. Pero ya con ahorrar algo en una sociedad o en una economía como la que estamos viviendo hoy en la Argentina, ahorrar algo ya es un montón. Claro. Porque de hecho el ahorro es uno de los primeros hábitos que se ha ido perdiendo en esta transición generacional. O sea, yo vengo de una generación donde obviamente mi papá y mis abuelos ahorraban un montón. Sí. Y yo ahorro y creo que mi hermana mayor ahorra, pero mi hermana más chica no ahorra, por ejemplo, y venimos las tres de la misma familia. ¿Me entendés? O sea, el ahorro es un hábito y esta generación lo ha perdido por una cuestión inflacionaria, de redes sociales, de esto de que yo quiero hacer lo que hace el de al lado. Claro. Y no se ponen metas de largo plazo, porque a largo plazo estamos todos muertos y capaz que nos morimos mañana, y viven más en el corto plazo que en el largo plazo. Claro. Y eso tiende a reducir los incentivos para ahorrar. Claro. No, además lo que estás diciendo vos, el tema de la economía en sí, de no saber qué va a pasar con la inflación y decir ya ahorro en pesos, pero en realidad estoy perdiendo. Es más, yo me acuerdo cuando era chica, mi mamá, es verdad eso, a mí me han enseñado a ahorrar y ahorraba en moneditas. Ah, mira, yo también. Que hoy en día la moneda no vale nada de nada. Pero bolsas, alcancías, llenábamos cosas de monedas, todo de monedas. Que hoy en día no hay forma, digamos. No. Es más, no existe, no sé si hay monedas en circulación. Creo que había de 10 pesos, pero creo que ya no. No se las ven. No sé, no vi. Y en esto, vos hablabas del cuadrante, me parece súper interesante en ese cuadrante. ¿Qué pasa si la persona tiene la parte de los gastos mucho más alta que la de los ingresos? O sea, ya está como metida en una deuda. ¿Qué le recomendarías hacer en esos casos?
Para mí, ahí lo fundamental es evaluar tanto la deuda como los ingresos. O sea, he trabajado, por ejemplo, este verano con un cliente que él tenía un sueldo fijo, era abogado, ganaba muy bien, pagaba, por ejemplo, tenía un alquiler muy barato para lo que estaba alquilando, digamos, estaba, no sé, alquilando un departamento de dos habitaciones, 2 o 3 habitaciones en zona norte, y lo pagaba a re buen precio, porque también puedes tener eso, o sea, vos ganas un sueldo bien, pero también pagás un alquiler excesivamente alto y bueno. Pero ganaba bien, tenía un alquiler bajo, los costos, digamos, fijos, esenciales, Sí. Los tenía bajos y controlados, pero tenía muchos gastos de otras cosas, digamos. Y se había generado una deuda en la tarjeta, porque no había podido pagar las tarjetas durante 3 meses, y llegó a un punto en el cual la deuda de una de las tarjetas duplicaba el valor de su sueldo. O sea, tenía 3 tarjetas. Claro. Una tarjeta duplicaba, la otra lo superaba un poco, y la otra, que era la que lo pagaba, llegaba hasta la mitad. Pero, a ver, es insostenible si vos tenés 3 tarjetas y tenés 2 tarjetas que duplican el valor de tu sueldo. Vos no lo vas a poder pagar nunca. A priori no. Y ahí hay que ver qué tenés subido a la tarjeta, por ejemplo. Por eso yo digo que, o sea, esos casos son para evaluar puntualmente, porque este caso, por ejemplo, puntualmente, él tenía suscripto a la tarjeta los gastos fijos, que los podía pagar con débito o con efectivo de alguna manera, pero los tenía metidos en la tarjeta de crédito, y eso a su vez le generaba interés cada vez que incurría en un impago. Claro. Cuando él lo habría podido pagar. Claro. ¿Se entiende? O sea, si vos sacas lo esencial de la tarjeta, lo esencial es el agua, la luz, el gas, los servicios básicos, si las sacás de las tarjetas y vos pagás eso que es esencial, te quedan en las tarjetas las cosas necesarias pero no esenciales. Salimos de shopping, hay que comprarle cosas a los chicos porque tenía 2 nenes, etc. Entonces, todas esas cosas hacen que vos tengas una deuda muy grande, y que obviamente cuando tenés una deuda muy grande no la podés pagar. Pero ¿qué se hace en esos casos? Se trata de pagar lo más posible, que sean más del mínimo o menos del total, supongamos. Y así, de a poco... Suponte en este caso que él tenía las 3 tarjetas. Arrancó con la que tenía menos, ¿cómo fue como el paso a paso? Digo, por si alguien nos escucha y tiene ese problema, ¿no? ¿Cómo sería el paso a paso para salir de la deuda? Ya sé que llevaría mucho tiempo, seguro, pero más o menos. Yo no me acuerdo, porque esto lo vimos en enero, creo. Pero lo que yo hice fue evaluar cuáles eran los intereses de las tarjetas. Había una que la tenía al día. Y después de las otras 2 que debía, me puse a fijar cuál era la que tenía intereses más altos. Entonces le dije, bueno, vamos a empezar a pagar la tarjeta que tiene intereses más altos. Y se lo dividí porcentualmente, porque esta es otra de las cosas buenas o trampillas que tiene el dinero. El dinero lo puedes dividir. O sea, no hace falta pagar toda esta tarjeta y dejar esta clavada, porque esta te sigue generando intereses. Claro. Entonces, vamos a pagar 50-50, mitad y mitad, y pongámosle un poquito a esta y otro poquito a esta otra, cosa de no atrasarnos y que ahora esta sea la que nos cobre más interés. Claro. Entonces lo que logramos resolver ahí fue eso, digamos. Empezar pagando la tarjeta que más intereses tenía, pagar las 2 tarjetas, pagar más que el mínimo pero menos que el total. Y bueno, aumentar los ingresos, porque también él tenía ahí un sueldo fijo, y eso obviamente no le daba mucha capacidad de margen, porque las cuotas aumentaban y él tenía su mismo sueldo fijo. Entonces dije, bueno, a ver cómo podemos generar otras fuentes de ingresos, y él tenía, o sea, formaba parte de un emprendimiento familiar donde tenía otros ingresos. Pero eso era relativamente chico en proporción con lo que él ganaba de su sueldo. Claro.
Entonces, bueno, había ahí, o sea, hay que hacer una evaluación tanto de objetivos como de capacidades de pago. O sea, él tenía, porque encima tenía que irse de vacaciones, o mejor dicho, quería irse de vacaciones. Entonces me dice, no, pero parte de lo que yo voy a cobrar acá lo voy a usar para mis vacaciones. Bueno, está bien, pero también usa parte de lo que vas a cobrar acá, porque tenía que cobrar, no sé, pago de dividendo de ese emprendimiento. Pero usa parte de esa que cobras para reducir tu deuda, porque si no te vas a ir de vacaciones, la deuda va a aumentar, de hecho no va a disminuir. Entonces, también hacer un poco esa discrecionalidad de decir, bueno, hago esto y aquello, pero hago las dos cosas, pero soy consciente de lo que estoy dejando en la mesa, ¿no? O sea, no... conozco gente que saca un préstamo para irse de vacaciones, de pánico. No recomendado. No recomendado. Pero bueno, también juega mucho esto del corto plazo y del, bueno, los gustos en vida y todas las demás frases que aparecen hoy en día. Para eso trabajo. Claro. Para eso trabajo, para comprarme todo lo que me compro, para comprarme ropa. Claro, bueno, sí, o sea, vos trabajás para eso, pero ¿a qué costo trabajás? ¿Me entendés? Hay gente que se gasta lo que trabajó en un mes, se lo gasta en 2 horas en un atracón de compras, ¿me entendés? Cuando después cosas que no usan. O sea, por ahí mucho de las finanzas tiene que ver con una toma de conciencia de qué es lo que realmente quiero y qué emociones me produce las cosas, digamos. Claro. O sea, yo tengo una hermana que ella compra cada vez que se enoja con alguien. Y no, ¿me entendés? Así te vas a fundir. Claro, también juegan mucho las emociones en la parte del ahorro, de todo lo que es relacionado al dinero, así como puede ser en algunos casos la comida, porque pasa de decir, bueno, estoy angustiada como, estoy triste como, o estoy feliz como. En este caso también es como estoy feliz, voy a comprar, estoy triste, me voy a comprar, y la terapia del shopping, que es la tan conocida, terapia shopping, estoy triste, vamos de shopping. Pero también es eso, me imagino, ¿no? En el cuadrante que vos marcaste, que es como hacerlo para decir, bueno, ya voy a controlar mis emociones, estoy triste, pero me tengo que acordar que me he planteado ahorrar un 20%, un 10% de lo que gano. Sí, para mí el ejercicio del cuadrante que decís vos, el ejercicio de sentarnos con nuestros números, es muy importante, sobre todo porque hay mucha emocionalidad detrás. O sea, te vas a encontrar con una mujer divorciada en un proceso, digamos, de divorcio, de separación de bienes y demás, que por ahí se siente frustrada al ver que sus ingresos son bajos, pero sus ingresos bajos, si bien obviamente dependen de ella, también dependen de una situación que ella no planeó, que fue divorciarse, ¿me entendés? O sea, por ahí, no sé, uno plantea, por darte un ejemplo, un proyecto de familia, y proyectás gastos entre 2, no proyectás gastos entre 1. Claro. ¿Me entendés? Y de mantener la casa entre 2, la tenés que mantener vos sola. Y todas esas cosas, obviamente que nos dan angustia. Y ver estos números, digamos, de decir, bueno, mis ingresos por ahí no son los que yo quisiera, claro, o no puedo dedicar X plata al ahorro porque pasó tal y tal cosa, y un montón de cuestiones. Es un ejercicio muy fuerte sentarnos con nuestros números. Pero una vez que nos sentamos, también para mí es fundamental ver qué emociones hay detrás de. O sea, evaluar estas cosas. Me voy de shopping porque me siento angustiada. ¿Entendés? Entonces cuando uno dice, no, bueno, me siento angustiada, me la llamo a mi mejor amiga y me desahogo, claro, y ya te ahorraste un montón de plata. Un poco esto lo escuché a veces, ¿no? Por ejemplo, te querés comprar algo y la regla de los 3 días, creo que algo así se llama, que lo escuché o lo vi en alguna red social, de decir esperar 3 días o hasta el día siguiente, de pensar, lo necesito realmente, y ahí te das cuenta si lo necesitabas o era una cuestión más que nada impulsiva o emocional. Pero eso, o sea, ¿funciona, no funciona? O en el súper que te dicen a veces no vayas con hambre. Sí. También para evitar ese tipo de gastos, o con la listita y solamente comprarlo de la listita. Sí, funciona totalmente, porque el manejo del dinero, como todas las cosas que hacemos en la vida, es emocional. Claro. O sea, es emocional, y
e identificar nuestras emociones detrás de nuestras conductas al momento de manejarnos con el dinero, es crucial para hacer un buen uso o un uso más eficiente de nuestro dinero, porque bueno, no caemos en la trampa de decir compro porque estoy angustiada o gasto de más porque no sé cuánto me ingresa, porque estoy enojada con mi ex, que no me pasa lo que me debería, ¿me entendés? O sea, un montón de cuestiones que hay detrás, que bueno, si uno las desenmascara y dice no me siento con mis números porque me siento angustiada, bueno, charlas tu angustia con tu amiga o con tu psicóloga y después te sentás ordenada con tus números porque sabes que ellos no tienen la culpa de tu vida, ¿me entendés? Las tarjetas no tienen la culpa. Y hablando un poco de las tarjetas, ¿cómo es el tema ese o cómo recomendás vos el uso de la tarjeta? ¿Es algo que conviene hacerlo? ¿Sí, no? ¿En qué casos? Mira, yo soy una fiel creyente de que las tarjetas en sí son ni buenas ni malas. Las tarjetas es como un martillo. Okay. Si vos utilizás el martillo para golpearle la cabeza a alguien y matarlo, está pésimo. Claro. Pero si usás el martillo para tirar una pared o clavar un clavo o las funciones que debería cumplir el martillo, está ok. Entonces, las funciones que deberían cumplir las tarjetas son darnos facilidad de pago, darnos financiación y darnos tiempo. Y también la financiación tiene mucho que ver con el para qué lo vamos a utilizar. Claro. O sea, yo no me puedo comprar una coca y unas papitas con una tarjeta de crédito y pagarla en 3 cuotas. De pánico, de terror. O sea, y obviamente hay gente que lo hace. Pero es esto, es pegarle con el martillo a la cabeza de una persona. O sea, vos te estás matando si estás haciendo eso. Pero no quiere decir que la tarjeta en sí sea mala. O sea, si vos usas la tarjeta para comprar maquinaria para tu emprendimiento, buenísimo. ¿Por qué? Porque esa maquinaria va a hacer que tu emprendimiento produzca plata para después pagar la tarjeta. O sea, claro. Y en el caso de personas que trabajan en relación de dependencia y usan la tarjeta para financiar pagos, también está bueno porque justamente es una herramienta que te permite eso. Claro. Una compra de, no sé, las entradas para Dua Lipa, vos las podés comprar y las podés pagar en 6 cuotas de 40.000 pesos. Y si no, tenés que hacer un desembolso mucho más grande de dinero para comprarla de una vez que por ahí no lo tenés. Entonces, te da esa posibilidad que por ese lado está bueno, pero también hay que aprender a controlar y saber cuál es nuestra capacidad de pago de las tarjetas de crédito. ¿Y eso hay como alguna técnica recomendada para eso? Decir, a ver, no sé, alguna formulita, decir, este es el máximo que puedo pagar con la tarjeta, ¿qué pago con la tarjeta, qué no? O sea, ¿cómo sabe una persona que le está usando bien o no a la tarjeta de crédito? Puedes empezar por este lado, puedes empezar por decir qué compro con la tarjeta de crédito. ¿Esto que compro me produce dinero o no me produce dinero? Si no te produce dinero ya es como no es por ahí. Pero si supongamos, volviendo al caso de las entradas de Dua Lipa, vos financiás un pago, está perfecto. El tema es cuántos pagos financiás. Porque no es que te compras solo las entradas para Dua Lipa. Después te compras unas botitas, después te compras X, Y, un montón de cosas y se juntan. Claro. La cuota de Dua Lipa con la de las botitas, con la del vestido, con la del cosito que va en el coso. O sea, un montón de cosas. Y eso hace, o sea, la acumulación hace que obviamente vos llegues a un punto donde la tarjeta ya no da más. En realidad la tarjeta sí va a dar, pero no va a dar tu capacidad de pago. Entonces para mí ahí es fundamental decir, bueno, ¿cuál es mi capacidad de pago? ¿Cuánto puedo pagar yo de tarjeta este mes o por mes? Si tengo un sueldo fijo, yo eso lo voy a saber porque tengo lo que son mis gastos fijos de alquiler, expensas y los esenciales para mi vida, mis gastos regulares y después, bueno, tengo un margen que yo lo podría ahorrar o lo podría usar para pagar la deuda de la tarjeta. Sí. Bueno, ahí tenés el número. ¿Cuánto puedo gastar? Esto. Claro, pero dentro de ese gasto, o sea, supone vos tenés tu sueldo y cuánto es, me decías recién que aproximadamente, no sé, 20%, 10% para ahorro y cuánto para tarjeta, más o menos. ¿Hay algo recomendado o depende de las finanzas de cada uno? Es que depende de las finanzas de cada uno. Claro.
Sí, porque sí, o sea, supongamos en porcentajes, lo recomendable es que tengas el 50% de tu sueldo sea para pagar gastos fijos o esenciales. Claro. Un 30% para gastos variables, que los variables son variables porque vos podés elegir pagar o no pagarlos, ¿se entiende? O sea, en los variables entra ir al súper, por ejemplo, aunque lo hacemos todos los meses, o sea, son gastos frecuentes los variables, pero que vos podés elegirlos. Vos no podés elegir cuánto pagar de alquiler. Claro. No podés elegir cuánto vas a pagar de luz. Claro. Vos te llega la boleta de DET y la tenés que pagar. Entonces, y bueno, tenés un 20% de ahorro. Entonces, en términos, digamos, de porcentuales, la tarjeta tiene que entrar en el 30% de gastos variables. Claro. Que por ser tarjeta se vuelve gasto fijo, porque vos sí o sí la tenés que pagar. Pero vos tenés que decir, no sé, bueno, de mi sueldo yo gasto esto en alquiler, expensa y gastos esenciales, esto otro en el resto, y lo que me queda para ahorrar. Bueno, me queda un margen más. Bueno, esto lo puedo pagar a tarjetas. Claro. Eso no pasa, porque la gente no se organiza así. O sea, esto es un ideal. Ese es el utópico, es el ideal. Claro, pero eso en la realidad no pasa, porque la gente no tiene este margen de ahorro. Sí. Y comúnmente este margen de ahorro es lo que en realidad deberían pagar de deuda de tarjeta. Claro, claro. Porque financia los pagos. Sí. O sea, y en cuanto a lo que es la parte de... Porque viste que vos tenés tarjetas que la puedes pagar en cuotas sin interés y otras que tienen un interés. ¿Hay un número recomendado en cuanto a lo que es interés o siempre es elegir todo lo que seas en cuotas sin interés? no necesariamente. Eso también depende de la época. Eso también depende. O sea, cuando las tasas de interés están bajas, Sí. las tasas las marca el Banco Central. El Banco Central marca como un piso, digamos, Sí. y después de ahí vas para arriba. Ajá. Tenés la tasa de los plazos fijos, las tasas de los préstamos personales y después las tarjetas. Ahora como Macri, como Milei las desreguló, las tarjetas pueden cobrar los intereses que quieran. Claro. O sea, entonces, el tema de los intereses va a depender de cómo esté a nivel global, digamos. Claro. Si los intereses son bajos, a veces por ahí te conviene, pero también, repito, tenés que ver mucho qué estás comprando. Porque si vos me decís, estoy comprando, repito, una heladera, porque Sí. yo tengo una panadería o una pastelería y la necesito porque va a ser capital de trabajo, no importa que la pagues con intereses y en 12 cuotas. Claro. ¿Me entendés? Porque el interés, o sea, tu trabajo te devuelve el interés. Vos generás más de lo que vas a producir, de lo que vas a pagar por interés. Claro. Entonces, en ese sentido, te conviene. Después, no sé, o sea, si lo vas a usar, digamos, para gastos personales, de decir, bueno, me voy a comprar ropa, las botitas, ¿cómo las pago? ¿En cuotas con o sin interés? Y sin interés de lo posible. Claro. Porque también, o sea, tenés que ver para qué se está utilizando el crédito. Eso es fundamental al momento de decidir si pago con o sin cuotas o si cuánto pago. Claro. También. Y en cuanto a la parte de al pago en sí de la tarjeta, o sea, ya cuando vas a pagar el resumen de la tarjeta, que siempre te dicen que nunca pagues el mínimo. O sea, es como intereses más altos. Pero si una persona no puede pagar el total, ¿qué es lo recomendado? Que paguen más que el mínimo. Más que el mínimo siempre, o sea, el mínimo nunca, siempre es un poco por arriba. Lo que pasa con eso, yo no sé hasta dónde sabe la gente, pero el mínimo de la tarjeta es un 10% del total. Sí, ¿Bien? Acércate un poquito ahí al micrófono, ahí está. El mínimo es un 10% del total. Ok. Y sobre el otro 90%, a vos te cobran intereses. O sea, no importa cómo hayas pagado vos, si con o sin interés en su momento, las compras que hiciste. Si vos no llegaste a pagar el total, sobre la diferencia entre ese 10% y el total que deberías haber pagado, te va a cobrar intereses la tarjeta. O sea, Claro. no es que van al comercio, no es que van No, a la tarjeta.
Y esos son los intereses que son altos. Claro. ¿Se entiende? Entonces vos estás pagando sobre tu deuda un interés muy grande que muchas veces es más alto que un préstamo personal, que son uno de los créditos más altos en el mercado. Mira. Entonces a veces por ahí, o sea, no lo tomen como regla, esto así funciona, no. A veces conviene sacar un crédito personal para saldar la deuda de la tarjeta, porque si no la deuda de la tarjeta te consume a vos. Claro. ¿Me entendés? Entonces, en ese sentido, es súper importante evaluar tasas, evaluar, como te digo, esta situación de decir, tengo 3 tarjetas, ¿por cuál empiezo? Bueno, por la de interés más alto, pero no descuidar las otras. Y así sucesivamente, o sea, crear estrategias para pagar esas deudas, siempre y cuando la deuda sea mayor a nuestra capacidad de pago. Si nosotros podemos pagar la deuda, la tenemos. Claro. O sea, es lo mejor para que no se generen los intereses. Sí, o sea, está bien. O sea, si vos podés pagar la deuda, sí, tenela y pagala. Claro. Pero pagala. Claro. Y en cuanto a la gente que tiene varias tarjetas, porque por ahí también es como, depende a dónde vas, la tarjeta que te reciben, las cuotas que te hacen sin interés, ¿viste? O sea, puedes tener como distintas opciones. Pero ¿qué tan recomendado es eso? O sea, porque capaz, no sé, ¿no? Capaz me decís, bueno, más allá de eso no te conviene tener una sola tarjeta, porque también es cómo te organizas para hacer los pagos de todas las tarjetas, que no se te vaya de las manos el gasto. Es que lo que se ha creado, a ver, está estudiado científicamente, que con las tarjetas, hay un documental en Netflix que lo explican divino, pero con las tarjetas lo que se ha creado es un cambio psicológico a nivel mental. Nosotros, como personas que somos, tenemos lo que se llama el dolor de pagar. A nosotros nos duele pagar algo. ¿Por qué? Porque vos te estás deshaciendo de un capital tuyo, de un activo tuyo, que es el dinero, y al momento de pagar estás deshaciéndote de ese activo. ¿Qué pasa? Ese dolor de pagar, cuando vos tenés una tarjeta, o sea, sí, así sea que pagues con una tarjeta de débito, sí, se reduce. Con las de crédito se reduce aún más, porque vos la de débito, aunque sea entras en el home banking y ves que tu numerito se disminuyó. Claro. Con la de crédito, vos no sabés dónde estás parado. No duele nada. No, o sea, no te duele nada. Y claro, encima te dicen, pagalo en 6 cuotas sin interés. Y vos decís, bueno, lo pago en 6 cuotas sin interés. Entonces se genera esto de la disminución del dolor y de la responsabilidad de estar comprando algo. Y por eso también se reduce, o sea, eso también a su vez reduce como la decisión de pagar o comprar una cosa o no comprarla. ¿Se entiende? Esto es todo. Y está estudiado, o sea, la gente de marketing y todo eso estudian a pleno esto. Claro. Por eso te ofrecen estas cosas, ¿me entendés? ¿Y qué pasa? Vos sacás una tarjeta hoy y te van a llamar de otra tarjeta, o sea, de otra empresa, para ofrecerte una tarjeta. ¿Por qué? Porque el juego de las tarjetas, o sea, el objetivo de las tarjetas es que vos no las pagues. Claro. Es irónico, pero bueno, ellos ganan con tu impago. Entonces, por eso, otra empresa viene a ofrecerte su servicio. Porque vos ya estás comprando de más o lo que sea con esta tarjeta 1. Sí. Aparte le sumás la tarjeta 2. Claro. Te amplía el margen, se genera lo que se llama efecto ingreso, que es como que vos percibís que tu ingreso aumentó. Y tu ingreso no aumentó, vos tenés el mismo sueldo. Claro, después ¿quién paga las tarjetas? Claro, ¿me entendés? O sea, tu ingreso no aumentó, de hecho hay hay como algo ahí, que la gente piensa que la tarjeta es una extensión de su sueldo. Claro. Eso está mal. O sea, no, la tarjeta no es una extensión de ningún sueldo. Uno tiene el sueldo que tiene y tiene que arreglarse con eso. Y bueno, las tarjetas hacen esto, de decirte, bueno, no, porque con esta tenés 3 cuotas sin interés los martes, miércoles y domingo. Con aquella podés pagar el sube. Claro. A ver, lo que hacen es confundirnos. Y si nosotros no tenemos un manejo ordenado de nuestras finanzas, vamos a terminar incurriendo en un impago, que es lo que ellos quieren. Claro, claro.
Entonces ahí... La ganancia ahí está del interés que se genera por el no pagar. Claro, entonces ahí, o sea, la mejor decisión que nosotros podemos tomar es o no tener tarjetas o tener una sola tarjeta. Una sola. Y decir, bueno, la pago, y decir, bueno, puedo comprar hasta tanto, e ir revisándolas, porque también se genera esto de decir, tengo tarjeta, tengo crédito, puedo comprar lo que sea, y encima, como cuando... Pero psicológicamente es una catástrofe. Porque la gente, no, pero de verdad, porque la gente después se le empiezan a generar necesidades. Claro. ¿Me entendés? Es como que necesito ir al concierto de Dua Lipa. Hasta el mes pasado no lo necesitabas y te gustaba Dua Lipa igual, pero ahora que tenés tarjeta, necesitas ir al concierto de Dua Lipa. ¿Me entendés? O sea, como que mentalmente vos tener la opción de poder pagar en cuotas, de tener crédito, de todas estas cosas, lo que produce es eso, es que vos te extiendas de tu capacidad de pago y después termines por no pagar. Claro. Ah, mira vos. Entonces hay que ser inteligente y decir, no, yo sí tengo tarjetas, pero soy organizado al momento de los pagos. Y si no soy organizado, porque hay personas que no son organizadas, bueno, tengo una sola y listo. Claro, encima de eso. O sea, mira, nunca había escuchado esto de decir la tarjeta te busca para que no le pagues. Pero claro, de ahí viene el interés y la ganancia en sí de la tarjeta. Claro. Y después esto, cuando ya suponte pasa un periodo de tiempo que no pagas una tarjeta y haces ingreso al Veraz, ahí me imagino que ahí aparecen todos los dolores juntos, porque te afecta un montón a la firma personal, ¿no? Pero ¿cómo es? O sea, ¿qué pasa cuando pasa un tiempo, no pagas la tarjeta, ingresas a Veraz, te cambian el estado crediticio sería, ¿y qué sucede ahí? A veces te aumentan los intereses que te cobran, porque también los intereses que te cobran dependen de tu historial crediticio. O sea, Sí. Dependen de cómo vos vengas pagando. A los pagadores buenos, o sea, a los que pagan recurrentemente sus deudas, Sí. les cobran un interés más bajo que los que les cobran a los que no pagan regularmente sus deudas o incurren en algún impago. Y cuando entran en un Veraz, supongo que primero que te deben afectar la firma. Yo especialista en esto no soy, pero supongo que te deben afectar la firma, te reducen un montón la capacidad de pago. Y no solo eso, sino también que te reducen como la capacidad y las oportunidades de generar otras cosas. O sea, no te alquilan un departamento, Claro. no te dan ciertas cosas, los por ahí préstamos también. Claro. O sea, se te complica todo muchísimo más. Hay gente que ha quedado embargada o con la firma afectada de por vida a los 20 años. O sea, para mí es súper importante educarse en temas financieros por estas cosas. Claro. Más considerando la facilidad del crédito que hay hoy en día. O sea, yo he trabajado en barras de bar donde una persona que encima era bioquímico, un señor, bioquímico, era un congreso de bioquímicos, y se quedó sin plata y nos pagó con un crédito de Mercado Pago. Ah, mira. Señor, yo le doy el Fernet, pero no me pague con el crédito de Mercado Pago, por favor, le pido. ¿Me entendés? Porque muchas veces, o sea, esto del Mercado Pago y el acceso al crédito tan fácil, porque antes vos para solicitar un crédito necesitabas la firma del Papa. O sea, las condiciones que te piden ahora para alquilarte un departamento, antes te las pedían para darte un crédito. Ahora te dan créditos a sola firma. Hay una facilidad del crédito muchísimo más amplia que está bien, porque, repito, el crédito en sí no es malo. Claro. Es una herramienta para nosotros. Lo malo es cómo se utiliza. Claro. Y las consecuencias que genera. Pero bueno, o sea, el acceso al crédito tan rápido hace que estos temas de sacar un crédito con Mercado Pago, usan los créditos para... porque después está todo el tema de la ludopatía y de los nenes que juegan, hacen apuestas virtuales y sacan un crédito Mercado Pago para una apuesta virtual. O sea, está como todo muy tergiversado.
Claro, y también relacionado a lo que estás diciendo, a la facilidad de sacarlo al crédito. Es bastante fácil. El home banking es pedir préstamo, simulo, clic, 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 ya tengo el préstamo. ¿Así? O sea, rapidísimo. No, y encima hay un montón de TikToks que dicen, saco un crédito en Mercado Pago y lo pago con el crédito de Ualá, entonces yo no pago nada. Y es como, a ver, esto no es cierto. ¿Se entiende? Hay como mucha desinformación en el rubro y hay muchos usuarios que consumen esta desinformación, claro, la toman como cierta y en ese sentido falta mucha educación financiera en los niños y adolescentes que se vuelcan cada vez más tempranamente al mercado financiero, claro, sin tener idea de dónde están pisando, más o menos. Claro, y en cuanto a lo que es la parte de las inversiones, o sea, una persona que recién está por arrancar en inversiones, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Por dónde le recomendás empezar? O sea, ¿cuáles son, digamos, los instrumentos por ahí capaz más fáciles de acceder o de utilizar? Ahí también tenés... Bueno, esta entrevista va a ser todo un depende. ¿Qué dijo Lucía? No, depende. Bueno, porque es verdad. Vos, en tema de inversiones, la palabra inversión en sí, digamos, invertir, es dedicar recursos, que los recursos no solo son dinero, pueden ser tiempo, energía, etc. Vos al momento de invertir lo que vos haces es dedicar recursos para generar más de esos mismos recursos o de otros recursos. ¿Bien? Okay. Supongamos, un empresario que tiene mucha plata invierte plata para ganar tiempo. Bien, sí. Una persona que por ahí no tiene tanta plata invierte tiempo en generar dinero. Entonces, al momento de invertir, sí, y vos decís, alguien que no empezó a invertir, es muy amplio el sector de las inversiones. Sí. O sea, vos podés invertir desde vos mismo, que es lo que yo siempre recomiendo, invertir primero en nosotros mismos. En cursos, por ejemplo, libros, ese tipo de cosas. ¿O de qué manera en invertir? Nuestra educación, para empezar. En segundo lugar, o anterior a eso, en nuestra salud. Creo que es una de las mejores inversiones. Es, bueno, obviamente pagarnos una obra social, ir a los médicos, hacernos estudios. Porque a veces, no sé cuántos años tenés vos, yo tengo 28. Pero uno dice, yo no tengo obra social. Y yo digo, ¿qué me puede llegar a pasar? Pero uno tiene que tener ciertos cuidados básicos cuando es joven para después tener una adultez y una vejez ordenadas. Porque claro, después vamos a tener un montón de plata, pero no vamos a poder volver el tiempo atrás, vamos a tener el ácido úrico alto o lo que sea, y no nos va a servir de nada la plata, supongamos. Entonces creo que es fundamental primero invertir en nosotros mismos, en nuestra educación, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en la salud mental. Sí. Todo eso como primera instancia, porque si yo no me cuido a mí mismo, nadie lo va a hacer. En segundo lugar, hacer un fondo de emergencias. ¿Por qué? Porque al momento de invertir, hay un riesgo detrás de cada inversión, que dependiendo de la inversión es más alto o más bajo el riesgo. Entonces, con un fondo de emergencia nosotros lo que hacemos es cuidarnos la espalda, ¿sí? Resguardarnos, tener un colchón ahí que diga, si algo sale mal o si todo sale mal, yo tengo algo por las dudas. Por las dudas, con lo cual solventarme mientras esto salió mal, claro, hasta que lleguen las buenas eras. Y en tercer lugar, identificar qué queremos hacer, volviendo al principio. Porque si uno no sabe a dónde va, la verdad es que si uno no sabe a dónde va, claro, ¿para qué invertís? Ningún barco te lleva a destino, ¿me entendés? O sea, uno tiene que saber qué es lo que quiere lograr para decir, bueno, esto, ¿a qué se acerca más? ¿Y en qué voy a invertir? Voy a invertir, no sé, en bienes raíces, en la bolsa, en hacer un emprendimiento o en mí mismo. Y bueno, capaz que vos lo que necesitabas era invertir en vos mismo, ¿me entendés? Y seguir con tu trabajo como lo tenés y ya está. Claro. Y una vez que invertiste ahí, pasaste a otro nivel y tenés otro objetivo, decís, bueno, voy a invertir allá. Sí. También está muy de moda el tema de los emprendimientos.
Y los emprendimientos, hay gente que dice, bueno, voy a invertir y voy a comprar remeras, es decir, voy a poner un emprendimiento, porque no llego a fin de mes, estoy súper ajustado con la plata, esto, aquello. Y no va por ahí, ¿me entendés? O sea, porque estás generando un gasto, vos compras remeras o pones un emprendimiento. Los emprendimientos en la primera etapa es todo de aprendizaje. No es que vos vas a poner un emprendimiento, te vas a poner a vender remera y pasado mañana vas a ser multimillonario y vas a salvar todas tus deudas. No. Entonces, muchas veces el desconcierto, el no saber a dónde estamos parados y a dónde queremos llegar, es lo que nos lleva a tomar malas decisiones o a tomar decisiones que no se alinean con nuestros objetivos. ¿Me entendés? Entonces, para empezar, para mí es crucial esto. Invertir en nosotros mismos, hacer un fondo de emergencias, definir un objetivo de la inversión, y una vez que hagamos todo esto, que ya es un montón, decidir en qué queremos invertir. Claro. Porque en qué queremos invertir es fundamental, porque no es lo mismo si yo invierto en real estate, es decir, en un departamento, en bienes raíces, o en un emprendimiento personal, no sé, claro. Me pongo a vender remeras. O bien invertir en la bolsa. Todas estas cosas son herramientas de inversión, pero tienen distintas rentabilidades para empezar, es decir, cuánto te van a devolver, y distinto plazo de retorno de la inversión. Claro, sí, también eso. Es más, eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, para el emprendimiento, o sea, decir, comprar remera, sí, vendés unas cuantas remeras, ni siquiera, no sabes si vas a recuperar la inversión y las que quedan hasta que las vendas, o sea, y esa ruedita de decir tengo que ganar y volver a comprar y ganar y volver a comprar y reinvertir, pero el emprendimiento tiene ese periodo de recuperación que es largo, a largo plazo, bastante largo diría. No necesariamente, depende del rubro. Depende del rubro. Sí, depende totalmente del rubro. En remeras, por ejemplo, en lo que es ropa y eso, porque también vos tenés que pensar que no todos hacen el mismo volumen de inversión. O sea, hay gente que invierte, 10, no es lo mismo el que invierte 10, 100 o 1000, ¿me entendés? Claro. Entonces, el que invirtió 10, lo puede recuperar relativamente rápido y empezar a ganar, pero pasa esto, vos tenés que reinvertir para que el negocio crezca y en vez de ganar 10 o 20, pases a ganar 100. Claro. Entonces, esa curva lleva a esto de decir, ¿cuánto tiempo me lleva a recuperar? Y si puse 10, capaz que me lleva una semana a recuperar los 10. Pero si puse 1000 o puse 1.000.000, ya me va a llevar un poco más de tiempo. Claro. Obviamente, a mayor volumen, es decir, a mayor volumen de dinero y a menos estrategia de fondo, más tarde vas a recuperar la inversión. Claro. O sea, no es lo mismo, que McDonald's ponga otro McDonald's, que McDonald's ya tiene una forma de trabajo, una metodología, un montón de cosas armadas. Claro. Pone uno más y recupera rápidamente la inversión. Que empieces con una firma nueva, en un rubro nuevo, en algo que no sabes. Hay gente que nunca en su vida invirtió, que nunca en su vida emprendió. Claro. Y eso también produce esto de decir, si uno no tiene el aprendizaje de fondo, y va a tardar más que el que sí sabe a dónde tiene que poner los puntos sobre las IES, ¿me entendés? Tal cual. Y en cuanto a lo que es la parte de las inversiones, si bien tenés los emprendimientos, pero ¿cuánto es el mínimo? El mínimo para invertir en lo que sea, ¿no? Es que no hay un mínimo. No hay un mínimo. No hay un mínimo. Vos podés... no se me ocurre ningún ejemplo. Pero mira, tengo una amiga que también fue clienta. Ella arrancó en pandemia vendiendo postres. Vendía postres. No sé cuánto habrá invertido, pero invirtió en materia prima. Okay. O sea, en comprar lo que sea que necesitaba para, producir. Y ya empezó a vender. Y repito, no sé cuánto habría invertido en ese momento, pero de inversión grande fue poca. O sea,
lo que tenía, arrancó con lo que tenía y hoy tiene una confitería y una pastelería que facturan un montón, abrió ahora un local nuevo, o sea, ¿me entendés? O sea, no hace falta arrancar con mucho, sí hace falta arrancar. Claro. O sea, yo creo que uno de los errores más frecuentes al momento de invertir, así sea en la bolsa, en un emprendimiento o en lo que sea, es el quedarse en el ¿cuál es lo mejor? Sí. ¿Cuál es la mejor inversión? No existe tal cosa como una mejor inversión. Claro. O sea, probá qué es lo que te sirve a vos, definí cuál es tu objetivo, a qué te querés dedicar vos y metele para adelante. Si te das cuenta de que no te gustó, bueno, cambia. Le cambias el rubro, le cambias el rumbo y seguís. Pero... Es como eso de probar rápido, equivocarte rápido para ver qué es lo que no funciona. Porque si no uno se queda en eso, ¿no? En el plan, a ver qué es lo mejor. Y el otro día hablaba, y era una charla de decir, a ver, uno cree, si existiese el negocio en el que vos invertís y te haces millonario, estaríamos todos invirtiendo en ese negocio, pero no existe. Sí. No existe, por eso estamos todos probando a ver dónde es mejor invertir. Tal cual. Y está este tipo de inversiones como en emprendimientos y después están el tipo de inversiones como, por ejemplo, no sé, vos recomendás, la gente sigue utilizando, ¿no? La compra de dólares o el plazo fijo, pero ¿son cosas que vos recomendás o es mejor emprendimientos o la bolsa? Yo la compra de dólares o los plazos fijos no los considero inversión porque no son una inversión. Una inversión, vos dedicas un recurso para tener más de un recurso. Vos cuando haces un plazo fijo no tenés más dinero. Tenés o sea, en términos nominales sí tenés más dinero, pero ese dinero compra las mismas cosas. O a veces menos porque la tasa de interés es más baja que el aumento real de los costos. Es decir, yo hago un plazo fijo con plata que hoy me sirve para comprar un micrófono, un celular y un anteojo. Y cuando lo voy a sacar, me puedo comprar solo el micrófono y el teléfono. Claro. Perdí el anteojo. Eso se llama perder poder adquisitivo. Eso es lo que producen algunas veces las tasas de interés más bajas de lo que es la inflación, por ejemplo, en nuestro país. Claro. Eso se ha vivido un montón de tiempo en la Argentina. Lo mismo con los dólares. Vos comprar hoy dólares y dejarlos guardados en el colchón no te generan más dólares. No es que se multiplican los dólares. Y de hecho el dólar también tiene inflación, es decir, también pierde poder adquisitivo. Claro. No lo pierde a la misma velocidad que el peso, obviamente, pero sí lo pierde. A lo largo de los años sí lo pierde. Entonces, el plazo fijo y el dólar no son inversiones. Están mal puestas en el catálogo del home banking. Sí son herramientas de ahorro. Si vos decís, yo quiero ahorrar, bueno, listo, comprate unos dólares, poné un plazo fijo. También yo recomiendo diversificar métodos de ahorro. O sea, tener, supongamos, un plazo fijo, pero también tener dólares físicos. Hay gente que no está de acuerdo con los dólares físicos y que prefieren tenerlos en una caja de ahorro. Bueno, pónganlos en la caja de ahorro. Pero diversifiquen el ahorro, claro. Porque a veces, por ejemplo, en un plazo fijo, vos si bien estás estás resguardado de la inflación, supongamos, no estás resguardado de una devaluación que ha habido un montón en la historia de la Argentina. Entonces, en ese caso te sirven los dólares. ¿Se entiende? Por eso la diversificación en herramientas de ahorro sirve un montón. Y en términos de inversiones, ¿cómo era la pregunta? ¿Cuál era la más recomendable? Claro, en cuanto a lo que es inversión, pero justo nombraste ahí ahorro y te iba a preguntar la diferencia entre la inversión y el ahorro. Porque, por ejemplo, que me dijiste que dólares y plazo fijo no lo recomendás como inversión, pero sí como formas de ahorro. Porque el ahorro es guardar y mantener, es decir, yo tengo 10 pesos y quiero tener 10 pesos dentro de 10 años cuando yo me jubile. Eso es el ahorro. ¿Qué pasa? Como existen estas cosas de la devaluación y la inflación, nosotros tenemos que resguardar este ahorro y no tenerlo físico como lo tenía mi abuela en una caja de madera metida abajo de su cama.
Y para eso usamos estas herramientas, para mantener el poder adquisitivo de este dinero a lo largo del tiempo. Claro. Pero es el mismo dinero hoy Sí. llevado al futuro. La inversión es hacer crecer este dinero. Claro. Es que este dinero, en vez de ser 10 pesos, en 10 años sean 100 pesos. ¿Se entiende? O sea, esa es la diferencia. Uno es lo mismo, el otro crece. Claro, claro. Y en el caso de el ahorro, sí recomendarías más en dólares, que es un poco menos fluctuante que el peso en sí. Sí, totalmente. O sea, yo soy pro Dólar. Y aparte ahora, ahora tenemos como un acceso mucho más fácil. Así como tenemos acceso al crédito, Sí. tenemos un fácil acceso a la bolsa y a los mercados. Y esto nos facilita algunas cosas que antes vos tenías que trasladarte, ir vos en persona, hacer la compra, etc. Claro. Ahora lo hacen todas las máquinas. Sí. Y invertir en la bolsa, digamos, en el mercado de valores, hoy es muchísimo más fácil de lo que era hace 20 años atrás. Y hoy, por ejemplo, podemos comprar fondos de inversión en dólares que te dan una rentabilidad parecida a la tasa de inflación, incluso superior a la tasa de inflación de Estados Unidos, y con eso podés ganar, o sea, podés ganar mucho en términos de bolsa, digamos, donde la rentabilidad de la bolsa es de un 9% anual promedio. Entonces capaz que ganas un 7 o un 8% anual, que para ser dólar es un montón. Claro. Porque ellos tienen una inflación del 2, entonces ganaste un 5% en términos reales. O sea, en ese sentido, los fondos de inversión están muy buenos. Pero no vas a comparar, no sé, un 12% en dólares contra un 50 o un 70% de rentabilidad que te puede dar un emprendimiento físico. O sea, claro, claro. Por eso se diferencian las herramientas de inversión. No es lo mismo invertir en la bolsa que invertir en un emprendimiento. Claro. O sea, por lo que te entiendo es como más recomendable la inversión en el emprendimiento. Sí, a pesar de que lleva más energía, ¿no? Y hay más trabajo detrás. Pero bueno, como nos contabas esta historia de tu amiga que empezó en pandemia y que hoy tiene locales. Claro. O sea, es como similar ahí. Sí, totalmente. O sea, pero también depende de tus objetivos. Sí. O sea, capaz que a vos no te gusta emprender, porque emprender no es para todo el mundo. No te gusta, vos tenés un salario fijo y vivís bien con eso, claro. Me parece perfecto. Entonces con tus ahorros, en vez de tenerlos guardados ahí, metidos en una caja, lo que puedes hacer es meterlos en un fondo de inversión. Claro. Con 2 clics. Ganás más, pero vos ya tenés tu ganancia de tu sueldo, que vos vivís de tu sueldo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Con esto lo que podés llegar a lograr es alcanzar un objetivo que vos por ahí ahorrando literalmente, capaz que lo conseguías en 5 años, e invirtiéndolo, capaz que lo logras en 3 años. Claro. Entonces ganaste 2 años de tiempo. Ah, mira. Y todo esto luego, como para ir cerrando, ¿no? ¿Vos enseñás esto en tus redes sociales, en tu LinkedIn, en tu Instagram, o dónde la gente, qué es lo que vos estás enseñando actualmente con respecto a finanzas personales o a inversiones, ¿no? Yo en este momento estoy haciendo solo consultorías personalizadas. Okay. Seguramente más adelante arranque con workshops y demás que los he hecho años anteriores, pero arranco después, a partir de mayo, por ahí. ¿Por dónde te pueden contactar? Me pueden encontrar en Instagram como @academia.luciagatela. ¿Podemos transmitir ahí? Buenísimo. Ahora ahí para que lo veamos también y para que te sigan y bueno, te consulten y te contacten por ahí también. Entonces, por ahora es asesorías personalizadas. Sí. ¿Y dudas como cuáles resolves en esas asesorías? Ahí estamos viendo tu Instagram. ¿No? Sí. Buenísimo. ¿Dudas como cuáles? Como cuáles. A ver, por ejemplo, contabas al principio ayudar al pago de las tarjetas. Sí. De este abogado que tenía todas esas deudas. Sí, yo lo que hago es esto, o sea, es decirte qué onda, dónde estás parado, por qué vienen a mí y bueno, tratar de resolver los grandes conflictos que tienen. Bueno, claro. Tengo una deuda muy grande, bueno, la vamos a pagar así, asado y cocido, pero en base a una evaluación de todos sus ingresos y sus gastos. Perfecto.
Perfecto, buenísimo. Bueno, Lu, te agradecemos un montón. No sé si hay algo que quieras decir como para cierre, algún consejo que quieras dar a la gente que te está escuchando con respecto a finanzas. No, para mí es un placer estar acá. Que sepan que vamos a salir con un podcast, así que me van a tener seguido. Excelente. Y nada, que se animen a invertir, a acomodar sus finanzas, que traten de hacer un acercamiento a esos números que están ahí y obviamente tienen un trasfondo emocional, pero sincerarnos muchas veces con nuestros números nos ayuda a lograr esos objetivos que por ahí los teníamos estancados o los estábamos procrastinando de alguna manera. Entonces, bueno, nada, para mí el dinero es una herramienta y un instrumento que nos tiene que servir para alcanzar nuestros objetivos y no que tiene que ser una fuente de estrés y que nos queramos cortar los pelos y que nos estresemos, sino nada, utilizarlo justamente para alcanzar esos objetivos y tener una vida feliz y plena. Bueno, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Lu. Te agradecemos un montón el tiempo que hayas estado acá y todos tus consejos. Y bueno, ya tienen tu Instagram para seguirte por las redes y hacerte las preguntas que necesiten e incluso contratarte en asesorías personalizadas. Excelente. Bueno, estamos finalizado el programa. Le agradecemos mucho a Lucía. Ya saben que nosotros estamos siempre en Motivate compartiendo historias, escuchando este tipo de experiencia, dando consejos a través de tanto de invitados como de nuestras panelistas, ¿sí? Ya las conocen, están acá en los programas, vamos haciendo combinaciones de distintos tipos de paneles. Sigan a Motivate, nos ponen me gusta, se suscriben al canal para ver este tipo de contenido y mucho más. Y como cierre, ya saben que en Nexo pueden contratar servicios para tener sus propios podcasts, tener también sus programas de streaming e incluso pasar las pautas publicitarias también por estos programas, ¿sí? Nos vemos el próximo jueves por este mismo programa, jueves 18:30. Así que muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y no se olviden que en Nexo y en Motivate decimos siempre que liderar no es dirigir, sino que es transformar. Hasta el jueves. Nos vemos.